Amén. Dios les bendice, amada familia. El Señor les siga llenando de su presencia. Y continuamos con los dones en la iglesia. Hoy vamos a ver, hermano, las distintas funciones y las labores dentro de la iglesia, como lo va relatando Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto es lo que nos hace referencia el texto, y nosotros tenemos que ver, hermano, un principio fundamental. De acuerdo con la figura que el apóstol Pablo nos está desarrollando, vuelve a enfatizar que los dones, carisma, son diferentes en cada hermano, según la gracia dada a cada uno y que procede del rico suministro del poder de Dios. La función de cada miembro y el ministerio de los siervos dependerá de su carisma, hermano, de ese que deposita Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Pero también depende del conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro testimonio personal y de la preparación que tengamos para servir a nuestro Cristo. Hay muchos dones que existen en el poder del Espíritu Santo, pero que nunca se llegan a desarrollar. ¿Por qué? Por la falta de celo. ¿A qué nos referimos? Al compromiso y a la dedicación. Y también, hermano, de un espíritu de sacrificio de parte del hermano lleno de la gracia del Espíritu Santo. Por esto el cristiano debe de aprender la doctrina bíblica, debe de estar en los estudios y comenzar a tener experiencia en el mover de los dones. Hay que reconocer la diversidad de los dones, con todo respeto y sumisión, hermano, frente a lo que el Señor ha hecho soberanamente. Recuerda, Él decide qué don dar a cada hermano. Notemos esta parte importante. Recordando, en 1 Corintios capítulo 12, 14 al 18, Pablo destaca, mencionándolo con cierto humorismo, lo disparatado que sería si el pie rehusara reconocer su función en el cuerpo, porque no soy mano, o si el oído se pusiera en huelga, porque no soy ojo. Los dones que se ejercen y que podemos considerar como menos visibles pueden ser tan importantes como los que exigen la expresión pública. Y cada don que el Señor concede, cada ministerio efectuado en el poder del Espíritu Santo, debe de ser un motivo de gratitud de parte de quienes reciben el beneficio del servicio. Por ejemplo, hermano, en el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice del 21 al 23, dice la Escritura: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Veamos esta parte importante en este pasaje, hermano, que nos está haciendo referencia el apóstol Pablo. Recuerda que en Corintios, pero también en Romanos, hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo es precisamente ir poniendo las cosas en orden. Cuando el apóstol Pablo afirma todo es vuestro, no está enseñando de ninguna manera que los creyentes seamos dueños absolutos de todo en un sentido material, ni está promoviendo una idea de prosperidad o de dominio personal. Lo que está haciendo es corregir el problema de esas separaciones, o podríamos mencionar divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Los creyentes estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Habían convertido a los siervos de Dios en motivo de orgullo y de competencia. Pablo les responde en esencia: ¿por qué actúan como si solo les perteneciera un maestro? No tienen que elegir entre Apolos, entre Pablo, entre Cefas, porque todos ellos son siervos puestos por Dios para beneficio de ustedes. Por eso menciona primero a los líderes, Pablo, Apolos y Cefas. Ellos no son dueños de la iglesia, son instrumentos que Dios usa para edificarla.
Es lo que él estaba dando en enseñanza a la carta de los Corintios. Él luego amplía la idea. Habla del mundo, habla de la vida, de la muerte, de lo presente, de lo porvenir y dice, todo es vuestro. ¿Por qué hace esta referencia el apóstol Pablo? Bueno, hermano, el mundo, la creación le pertenece a Dios y Él la gobierna para el bien de sus hijos. La vida, toda la experiencia de vivir está bajo la providencia de Dios y sirve a los propósitos de Dios en el creyente. Hace referencia a la muerte y porque incluso aquello que parece ser la mayor derrota ha sido vencida por Cristo y se convierte en la entrada a su presencia. Habla del presente. Las circunstancias actuales, hermano, buenas o difíciles, están todas bajo el control de Dios. Cuando hace referencia a lo porvenir, el futuro tampoco escapa de sus manos. Las promesas de Dios pertenecen a quienes estamos en Cristo. En otras palabras, todo lo que Dios gobierna termina obrando para el bien de los que somos de Cristo. Nada puede separarnos de su propósito. Sin embargo, Pablo no termina diciendo simplemente todo es vuestro. Inmediatamente añade una verdad que pone todo en perspectiva. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, todo es vuestro, porque ustedes no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a Cristo. ¿Sabes qué, hermano? El creyente no es el centro de la realidad. Cristo es el Señor y por estar unidos a Él, nosotros participamos de todas las bendiciones que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y presentar una secuencia es importante. Todo sirve al creyente y el creyente le pertenece a Cristo. Así el propósito de Pablo no es exaltar al hombre, sino exaltar la suficiencia de Cristo. Si todo lo que Dios ha dispuesto ya está al servicio de quienes están en Cristo, no tiene sentido gloriarnos en ningún líder humano, porque todos los ministros, todas las circunstancias, todas las actividades, toda la historia, hermano, están bajo el señorío de Dios para la edificación de su pueblo. Esa es la fuerza de la expresión todo es vuestro. Todo se entiende como función vital de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Bien hacía mención el doctor James Deeney, hermano. Debe notarse que no hay indicación de nada oficial en este pasaje. Todo ministerio es función de la membresía del cuerpo y cada miembro ejerce algún ministerio. Porque Dios nos ha dado según como Él ha querido depositar en cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Continuaremos más adelante, hermano. El Señor te bendiga.